Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A esta hora más de 100 rescatistas adelantan las tareas de búsqueda de las personas desaparecidas tras el derrumbe de más de 60.000 metros cúbicos de tierra en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Copacabana. El deslizamiento, que mantiene totalmente cerrada esta vía, deja además 7 personas fallecidas y 4 heridas. De lo que dicen las autoridades sobre las causas de esta tragedia, de cómo operará la mesa de diálogos con el ELN que se instala mañana en Ecuador y de la mediación de la Iglesia solicitada por los promotores del no, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Tragedia por alud en vía Medellín-Bogotá. Más de 100 rescatistas atienden la emergencia. Todo listo en Ecuador para inauguración de mesa de diálogo con el ELN. Anuncian cónclave de partidos políticos para destrabar el acuerdo de paz. 14 casos de violencia intrafamiliar se denuncian cada hora en Colombia. Caos en el tránsito de Bogotá. Polémica por retefuente en reforma tributaria. Masiva marcha opositora se toma Venezuela. Histórica abstención de Estados Unidos en resolución de embargo a Cuba. Participación estelar de James Rodríguez en goleada del Real Madrid. Mourinho elimina a Guardiola en la Copa de la Liga Inglesa. La explotación ilegal de canteras estaría detrás del derrumbe en la autopista Medellín-Bogotá. Es lo que indican las autoridades frente a este hecho que deja hasta el momento 7 personas muertas, 4 heridas y al menos 17 desaparecidas. Los 4 carriles de la vía están taponados y solo hasta que se logre el rescate de todas las víctimas se iniciarán los trabajos de remoción de este gigantesco deslizamiento. Por lo menos 60.000 metros cúbicos de tierra cayeron en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de la vereda El Cabullal del municipio de Copacabana, kilómetro 12+200. En el lugar funciona la cantera Las Nieves, donde había 6 empleados a la hora de la tragedia. Es muy lamentable que las concesiones mineras se sigan explotando de esta manera. En principio, el reporte inicial es que esta cantera fue la que ocasionó este derrumbe. De manera que eso es lo primero que quiero resaltar. Ojalá Corantioquia le ponga orden a la explotación y al manejo de canteras como esta, que no es la única en la zona. Momentos de terror vivieron los habitantes de la zona. Yo vi la avalancha cuando todo se vino. Habían volquetas, había una doble troque, estaba el primo de nosotros que se llama Horacio. Gracias a Dios él está con vida, pero los otros sí están bajo tierra. Logramos recuperar inmediatamente en las primeras ayudas que llegaron. 4 personas están en el Hospital Santa Margarita, en el municipio de Copacabana. Una en estado de gravedad que ya también fue trasladada a un centro de mayor complejidad. Y 3 que fueron laceraciones menores. Más de 400 socorristas entre Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Ejército trabajan en las labores de búsqueda. Las autoridades de atención de desastres estiman que por lo menos 2 días tardarán en dar paso por un carril y 5 para dar paso total por la autopista. Pues como veíamos, más de 100 personas conforman las brigadas de búsqueda y rescate que atienden esta emergencia en el departamento de Antioquia. El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Carlos Iván Márquez, confirmó que todos los carriles de la autopista permanecerán cerrados hasta el final de las labores de rescate. Al lugar de la tragedia llegaron funcionarios especialistas en búsqueda, rescate, atención médica y psicológica a las víctimas. Antioquia tiene la capacidad técnica, operativa, humana para atender esta situación. No sobra decirles que hemos ofrecido todo el soporte de toda la institucionalidad. El tránsito por la carretera nacional permanecerá bloqueado. Para poder empezar las labores de recuperación de la vía, se tienen que terminar con las operaciones de búsqueda y rescate. O sea que depende de las actividades que se desarrollen en búsqueda y rescate, ya se da el ingreso a maquinaria amarilla para hacer destaponar la zona afectada. Señaló que por el momento la prioridad es la atención a las víctimas y posteriormente vendrá la investigación para determinar si existen responsabilidades en la empresa que opera la cantera. A esta hora el gobierno ultima detalles para lo que será el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en Quito, la capital de Ecuador. Francis Sepúlveda se encuentra en la Casa de Nariño con todos los detalles de lo que será este acto mañana en el vecino país. Francis, ¿qué tal?
Erika, muy buenas noches. Bueno, una reunión decisiva aquí en Palacio con el presidente Santos, el jefe del equipo negociador para los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, Luz Helena Sarmiento, también otro miembro de este equipo, y Frank Perk. Una reunión en la que estuvieron definiendo esos detalles teniendo en cuenta la liberación que se espera en las próximas horas de Odín Sánchez. Pero mire, hemos conocido por una fuente oficial 2 nombres más de los miembros que van a integrar este equipo del gobierno. Son Roy Barreras y la ministra de Trabajo, Clara López, y la que estará encargada de las comunicaciones de este equipo del gobierno será María Alejandra Villamizar. Y teniendo en cuenta, pasando a otro tema, que acá en el Ministerio del Interior también se realizaron varias reuniones entre los partidarios del conservatismo y también con las víctimas de las FARC, pues el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha dicho que el gobierno y las FARC han acogido precisamente esa solicitud de las víctimas de las FARC de que se les diga dónde está el paradero de sus familiares que están desaparecidos hace años y no saben. Hemos avanzado mucho, primero, como lo dije anteriormente, en determinar con toda claridad, de manera muy rápida, gestos humanitarios de las FARC en lo que tiene que ver con los secuestrados de las FARC en Colombia, con las listas que nos pasaron. Vamos a confrontar las listas, se comprometieron a ello, a dar información en esta materia, obviamente después de consultados los distintos frentes. El ministro Cristo también ha dicho que se espera que mañana por fin se dé una reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, que estaba programada para hoy, pero que a última hora cancelaron. Esta es la información desde Casa de Nariño. Francis Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Siga Santiago en estudio. Muchas gracias, Franci. Feliz noche en el Palacio de Nariño, y en menos de 24 horas se dará inicio en Quito a la mesa de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Nuestra enviada especial Lorena Granado se encuentra a esta hora en la capital ecuatoriana con todos los detalles. Lorena, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, los saludo desde la Capilla del Hombre, un reconocido museo en Quito, construido por iniciativa del artista Osvaldo Guayasamín. Aquí se instalarán mañana la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno nacional. Ya todos los preparativos de logística y seguridad están listos. El ELN reveló los nombres de los 19 guerrilleros que integrarán la delegación que adelantará las negociaciones de paz con el gobierno nacional en Quito. Esta delegación llegó hoy en horas de la tarde a la capital de Ecuador, provenientes de Venezuela. La lista la encabeza Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, integrante del Comando Central, quien sería el jefe negociador de esta guerrilla. Beltrán estará acompañado por Aureliano Carbonell, Bernardo Telles, Vivian Henao, Consuelo Tapias, Isabel Torres, Silvana Guerrero, María Elena Huitrago, Miriam Barón, Gustavo Martínez, Tomás García, Carlos Reyes, Eduardo Pérez, Alirio Sepúlveda, Alejandro Montoya, Camilo Hernández, Óscar Serrano, Manuel Cárdenas y Marcos Suárez. El dispositivo de seguridad y la logística para la instalación de la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN está listo y se iniciará desde la medianoche de hoy. Serán aproximadamente 450 personas quienes asistan. Se espera que la delegación del gobierno colombiano llegue mañana en horas de la mañana. Hacia las 5 de la tarde comenzará la instalación de esta mesa de diálogos. Es toda la información desde Quito, Ecuador, con la cámara de Holman Maldonado, Lorena Granado, CMI La Noticia. Muy bien, Lorena, gracias. Y precisamente a pocas horas de que se instale esta mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN en Quito, ya se conoce cómo va a operar la negociación. Carlos Velandia, gestor de paz del gobierno, confirmó que cada delegación va a tener un mínimo de 10 representantes. Para Carlos Velandia, gestor de paz del gobierno, la instalación de la mesa de diálogos con el ELN muestra que el proceso de paz con las FARC está vivo. En la negociación, cada delegación podrá tener hasta 30 representantes. En la mesa se sentarán 10 y 10. 5 plenipotenciarios y 5 suplentes de lado y lado, pero las delegaciones podrán ser hasta 30 miembros, es lo que se ha pactado. Una de las acciones que pactaron las partes para instalar la mesa fue la designación de los excomandantes del ELN, Eduardo Martínez y Juan Carlos Cuellar, presos en Bellavista por rebelión y terrorismo, como gestores de paz. También la excarcelación de 2 guerrilleros presos por rebelión. Estos los elegiría el gobierno. Promotores del no en el plebiscito, encabezados por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, se reunieron con el presidente de la Conferencia Episcopal. Buscan que la Iglesia medie para lograr que se logre un nuevo acuerdo de paz.
A la reunión con Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, también asistieron Marta Lucía Ramírez, el senador Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y representantes de las iglesias cristianas. Todos, sin excepción, pidieron la mediación de la iglesia para que las propuestas del no sean tenidas en cuenta para lograr un nuevo acuerdo rápido de paz. Le hemos pedido a Monseñor Luis Augusto Castro y a la Conferencia Episcopal que ayude para que se dé un pacto nacional de reforma de los acuerdos de La Habana. Para los promotores del no es necesario que las FARC den muestras de querer modificar los acuerdos. Las FARC son los que tienen que avanzar en aceptar que primero hubo un plebiscito que ganó el no y segundo que hay que avanzar en un acuerdo rápido, pero ellos son los que tienen que tener rapidez. La iglesia sentará su posición en los próximos días. Y por su parte, todos los partidos con representación en el Congreso realizarán un cónclave a puerta cerrada en los próximos días para destrabar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. A estos retiros espirituales de los partidos con asiento en el Congreso, incluidos el Centro Democrático, no se permitirá el ingreso de la prensa ni de asesores. Se busca un gran acuerdo nacional en torno a la paz. Vamos a reunirnos de manera reservada para reflexionar, escuchar las propuestas del sí y del no y buscar salidas institucionales para buscar un acuerdo nacional. Las conclusiones serán llevadas a La Habana, pues no se descarta que sea en el Congreso donde se ratifique el nuevo acuerdo de paz. Sentarnos no en una manera de debate, sino todos desde el mismo lado pensando en Colombia qué salidas y qué alternativas podemos plantear. El lugar y la fecha de este conclave se conocerá la próxima semana. Entre tanto, las víctimas de crímenes de Estado pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga para que en la renegociación de los acuerdos con las FARC no se modifique la Jurisdicción Especial para la Paz. La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pide según las víctimas para que no se modifique la Jurisdicción Especial para la Paz con las FARC en la renegociación de los acuerdos. El no está diciendo que hay que reducir penas para agentes del Estado, está diciendo que hay que revisar las sentencias para rescatar el honor de los militares, está diciendo que militares deben pagar sus penas en unidades militares y policiales. Según organismos defensores de derechos humanos, en Colombia al menos el 80% de las víctimas del conflicto armado son por crímenes de Estado. Y estructuras paramilitares y particulares que apoyaron, que financiaron esos procesos de exterminio y de persecución, pero que también se beneficiaron del despojo de tierras en Colombia. El fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció una ofensiva contra el delito de violencia intrafamiliar en el país. Según un informe de la Fiscalía, cada hora son denunciados 14 casos de violencia intrafamiliar en el país. En lo corrido del año, según un informe de la Fiscalía, se han recibido 99.805 denuncias por casos de violencia intrafamiliar. Y las lesiones personales, la violencia intrafamiliar es el delito de mayor impacto en la sociedad colombiana. Por este delito, más de 3.015 victimarios serán acusados por la Fiscalía y en una ofensiva se solicitó la captura de 650 personas. Hemos hecho efectivas ya 136 capturas. Actualmente la Fiscalía investiga 85.000 casos que serán priorizados. Una política de Estado tiene que ser integral, es decir, que no solamente exige el concurso de la Fiscalía General de la Nación, sino de toda la institucionalidad. Una de las propuestas está en la implementación de brazaletes electrónicos para los agresores. Justamente ante un juez de garantías fue presentado un hombre identificado como Farid Delio Cruz, responsable del cargo de violencia intrafamiliar y de causar graves lesiones a su pareja. Además, se le investiga por otros delitos. Este hombre es el victimario de Sandra Milena Romero y ante una jueza se declaró culpable de las acusaciones que le hizo la Fiscalía. Aceptó un cargo, el de violencia intrafamiliar, el otro no. La Fiscalía obtuvo evidencias que demostraron su responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar. Porque él la agredió físicamente, la lesionó quedando parapléjica y en la cárcel durante 6.5 años. Desde que salió de la cárcel, con frecuencia la agrede verbalmente y la amenaza de muerte, hasta que la agrede en esta ocasión con una navaja. Finalmente fue enviado a la cárcel por estos cargos y tendrá que enfrentar un juicio penal. En Bogotá, las autoridades hallaron un paquete sospechoso aparentemente con explosivos frente a un edificio en el norte de la capital de la República. De manera preliminar, las autoridades han confirmado que el artefacto iba a ser detonado de manera remota a través de teléfono celular. Aún estudian el tipo de explosivo que iba a ser empleado. Llegó la policía, bajaron un perro y se pusieron a investigar ahí y dieron con una bomba. Y de ahí mandaron a cerrar todas las calles.
y a evacuar a la gente de las oficinas. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para hallar a los responsables que habrían abandonado el paquete durante el simulacro de emergencias nacional. Justamente en diferentes regiones del país, los colombianos participaron en este simulacro nacional de respuesta a situaciones de emergencia. 50 voluntarios de los organismos de socorro acudieron hoy a la atención de una emergencia no real en la zona industrial de Barranquilla. Trabajaron este miércoles en el simulacro programado por la Dirección Nacional de Riesgo. Allí se simuló un accidente con un camión cargado de químicos generando caos. En Cali el simulacro de emergencia se llevó a cabo en total tranquilidad. Los organismos de socorro simularon un sismo y la ruptura del jarillón del río Cauca, lo que causaría la inundación del 30% de la ciudad. La idea era evacuar 50 personas de sus viviendas. En la emergencia fueron atendidas 2 personas que supuestamente estaban en choque nervioso. Incendios, choques, fugas de gas y atrapados en edificios, entre otros, fueron algunas de las escenas que se vivieron en la capital de Santander durante la jornada. Con 21 escenarios recreando distintas situaciones como inundaciones, incendios estructurales y evacuación de heridos, Cartagena se unió al 5º Simulacro Nacional de Emergencias, donde se puso a prueba la capacidad de respuesta y protocolos de atención. En el sector de Mamonal, por ejemplo, se ambientó el volcamiento de un isotanque que contenía una sustancia peligrosa que obligaba a realizar operaciones de rescate del personal que se encontraba en el lugar, y a través de un helicóptero se hizo el traslado de un herido. Y el tránsito vehicular en Bogotá vivió una jornada de caos por cuenta del paro protagonizado por más de 500 conductores vinculados a una empresa operadora del SITP. Desde las 6 de la mañana, centenares de conductores del operador masivo capital del SITP se negaron a prestar el servicio. Venimos reclamando el justo pago de nuestro salario. La ausencia de más de 600 buses generó caos sin precedentes en la estación Américas. Miles de usuarios, ante la mirada impávida de la policía, se colaron al sistema. Mal servicio, mire la cantidad de gente ahí. Pocos fueron los que dieron ejemplo y pagaron su pasaje. Porque simplemente es como cultura ciudadana, no por los problemas que haya, hay que colarse, eso es robar el pasaje. El alcalde Enrique Peñalosa rechazó la actitud de quienes se colaron. Esto es una vergüenza internacional para Colombia. Y anunció sanciones contra la empresa Masivo Capital. Esta empresa, si no cumple, tiene que pagar una serie de multas por no haber prestado el servicio durante el día de hoy. Transportadores han amenazado con realizar bloqueos a estaciones y portales durante lo que resta de la semana. El presidente del Partido Conservador, David Barguil, afirmó hoy que el proyecto de reforma tributaria estructural va a afectar a los asalariados de menores ingresos con la ampliación de la base gravable para la retención en la fuente. Actualmente la retención a la fuente se cobra a partir de los 2.800.000 pesos después de los descuentos en un 19%. Sin embargo, el representante de la Cámara, David Barguil, señala que en la propuesta del gobierno en la reforma tributaria, que esta consideración del Congreso se pretende bajar la base a partir del 1.400.000 pesos. Me voy a oponer y le voy a declarar la guerra, por supuesto, a este artículo, y no vamos a permitir que los asalariados de 1.400.000 pesos terminen pagando retefuente del 10%, como lo contempla la actual reforma tributaria que se tramita en el Congreso. El gobierno sostuvo que su aplicación incluye la devolución a los asalariados de bajos ingresos. No es la intención que por la vía de la retención acaben pagando quienes no tienen la obligación. El jefe de la cartera de Hacienda defendió la reforma tributaria al considerar que es indispensable para la economía nacional. Y el presidente Juan Manuel Santos anunció cambios en el régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro. El presidente anunció más controles para combatir la corrupción en este y otros frentes como el programa de alimentación escolar y obras viales. En estos días voy a firmar la modificación al decreto 777 que regula el régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro, con el objeto de eliminar la contratación directa con estas entidades, con el apoyo de la cooperación británica y del BID. Haremos un primer experimento social que busca combatir la corrupción, sin aumentar los castigos, sin expedir nuevas leyes, sin intervenir a las entidades, en un sector que ha sido un sector donde se ha descubierto mucha corrupción, que es el plan de alimentación escolar. Estamos listos para CMI en línea con nuestra compañera Paula Viloria.
Llega la cita más importante de los aficionados a los videojuegos, la cultura anime, la tecnología, las películas, entre otros. Hoy en CMI en línea les contamos cuáles serán los principales eventos del SOFA, el salón de ocio y la fantasía que comienza mañana en Corferias. Durante sus 4 días, la agenda de la feria vendrá cargada de eventos para gamers, entusiastas de la tecnología, circenses, cosplayers, fotógrafos, lectores, entre muchos otros. En la parte de arte habrá exposiciones de arte callejero, caligrafía, maquillaje efectista, cine y fotografía. También se realizará el Coliseo eGames, donde los diferentes gamers se medirán unos contra otros en videojuegos de competencia multijugador. Los cosplayers también serán un epicentro del evento, con escenarios para la exhibición de los mejores disfraces y caracterizaciones de los personajes más importantes de la cultura popular. La tecnología también se dará cita en SOFA, con exhibiciones de robótica, realidad virtual, aplicaciones nuevas, programación, capacitaciones y foros. El evento se extenderá del 27 al 30 de octubre. Las boletas de ingreso estarán disponibles en línea o en las taquillas de Corferias, con precios de entre 10.000 y 14.000 pesos, dependiendo del día. ¡Feliz noche! Muchas gracias por habernos acompañado. A las 8:30 y más información, la internacional con Santi y con Gina, y luego a las 9:30 la edición central de CMI. Los espero. ¡Feliz noche! Chao.